Hoy os quiero enseñar una hoja muy especial, que es la de esta monstera. ¿Y qué tiene de especial? Pues que trayendo una monstera a casa, obviamente, se me partió la hoja, además se partió en el coche sola cuando saqué la planta, la vi tirada en el suelo del coche y pensé, bueno, pues vamos a meterla en agua a ver qué ocurre. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido esta maravilla, que la hoja ha generado raíz. ¿Lo veis? Es decir, esta hoja se ha convertido en un esqueje, porque ha generado raíz y además no una raíz débil, sino que estáis viendo, tiene 1, 2, 3, 4 raíces y oye, no está nada mal, de un tamaño considerable. Yo os quería contar la curiosidad por la que esta hoja ha sido capaz de generar raíz y porque todas las hojas, aunque no lo creáis, tienen el potencial de generar raíz y de convertirse pues, en esquejes de hoja. Básicamente, y la explicación de todo esto os lo cuento porque bueno, es un tema apasionante y creo que merece la pena conocerlo, es que las plantas nos llevan una ventaja evolutiva importante y es que ellas son capaces de regenerar cualquiera de sus órganos, cosa que nosotros no. A mí si me cortas un brazo no voy a ser capaz de producir otro, sin embargo, si a una planta le arrancas o le cortas una hoja, te va a producir otra. Si le cortas raíz, va a producir otra. Si le cortas el tallo y lo plantas, va a generar raíz y va a seguir creciendo. Y el tallo que has cortado va a generar otro tallo y va a seguir para adelante. Es decir, son capaces de regenerarse. Y esto es porque las plantas tienen unas zonas que se llaman meristemáticas, que digamos que es donde se acumulan las células indiferenciadas. ¿Cuál es la particularidad de estas células? Pues que no están especializadas en una función concreta, son células indiferenciadas que son capaces de convertirse en lo que quieran. Pueden convertirse en raíces, pueden convertirse en hojas para hacer fotosíntesis, pueden convertirse en flor para que la planta se reproduzca. Es decir, estas células tienen la capacidad de garantizar el crecimiento continuado de la planta. Por eso, cuando nosotros cortamos esquejes, elegimos zonas como por ejemplo los ápices, que esto es un ápice de la planta, que es como el punto de crecimiento por el que la planta sigue creciendo. Pues si queremos cortar un esqueje, lo cortamos por aquí, porque aquí hay una gran cantidad de células meristemáticas. Esto es un meristemo. Y estas células meristemáticas precisamente lo que hacen es ir produciendo más células y creciendo, esa es su función. Y estas células también se acumulan, por ejemplo, en las zonas de los nudos, como por ejemplo estas, que aunque no crezcan, están ahí en estado latente y cuando tienen la oportunidad, pues las yemas laterales crecen, se desarrollan. Y por eso también si las ponemos en agua y cortamos un nudo y metemos ese nudo en agua, esto que tenemos aquí, la raíz también empieza a crecer y es capaz de producir una planta nueva, porque tiene esa capacidad, porque es un meristemo y está lleno de células que tienen el totipotencial suficiente para convertirse en raíces, para convertirse en hojas, al final para ser vida y nuevo punto de crecimiento para la planta. Pues bien, ¿qué ocurre cuando cortamos una hoja, como por ejemplo puede ser esta que me ha dado raíz? Y seguro que muchos de vosotros, si bueno, habéis visto más vídeos del canal, sabéis que no es la única hoja que me ha dado raíz, también me ha dado raíz una hoja de Ficus lirata y varias hojas de Begonia maculata, que no lo he conseguido solo con una, lo he conseguido con varias. ¿Por qué se produce esto? Pues porque al final la base de la hoja, por el motivo que sea, tenía células indiferenciadas, es decir, ha arrastrado parte de ese meristemo que estaba contenido en el nudo de donde ha salido la hoja y ha sido capaz, gracias a esas células indiferenciadas, de generar raíz. Por lo que, siendo sincera, es muy difícil que consigamos que una hoja nos dé raíz. Yo pruebo con todas las hojas. Yo soy ese tipo de persona que se le cae, os arranca una hoja sin querer, os ha caído una hoja o he podado y me sobra una hoja, todo lo meto en agua. Entonces, claro, al probar a meter todo en agua, pues al final las posibilidades de que alguna hoja te dé raíz y prenda, pues ocurren, como me ha sucedido a mí, ¿no? Pero no va a ser primera hoja que pruebes, primera hoja que te dé raíz. Quiero decir que igual si pruebas con 5 te va a dar raíz una, pero lo que quiero que entendáis es que no es imposible. Hay mucha gente que dice, no, no es posible porque si no hay un punto de crecimiento como un nudo, eso no va a funcionar, no te va a dar raíz. No es así, es posible, es difícil, pero a veces estas hojas cuando las cortamos contienen o tienen parte de meristemo y son capaces de producir raíz. Es más, incluso aunque la hoja o la parte de la planta, el órgano que hayamos cortado, no tenga zona meristemática, no tenga células indiferenciadas, sí que tenéis que saber que todas las células de la planta tienen el totipotencial de indiferenciarse. Es decir, aunque la célula esté especializada, es capaz de renunciar a esa función especializada, indiferenciarse y convertirse en lo que haga falta para que la planta salga adelante. ¿Quiere decir que porque tengan este totipotencial lo hagan siempre?
No, no siempre son capaces de hacerlo, porque que puedan indiferenciarse implica que tengas que darle unas condiciones muy específicas y concretas para que lo consiga, pero sí tienen ese potencial y esa capacidad. Simplemente esto es curiosidad para que lo conozcáis. De hecho, las plantas que nosotros conseguimos reproducir por hojas, hay muchas plantas que sabemos que podemos esquejarlas por hoja y hay otras que sabemos que tenemos que esquejarlas por tallo, cortando algunas partes del nudo del tallo. ¿Cuáles son esas plantas que podemos reproducir por hoja? Pues generalmente suelen ser, por ejemplo, plantas suculentas o plantas que tienen un crecimiento en roseta basal. Es decir, tenemos plantas que pueden crecer de un tallo, que sus hojas salen con un peciolo de un tallo y que tienen nudos, sin embargo hay otras plantas que tienen hojas que salen directamente como de la tierra, digamos, ¿no? Las suculentas sacan sus hojas directamente de la tierra o de la roseta de la planta porque tienen un crecimiento en roseta, la begonia rex también, y todo este tipo de plantas que tienen crecimiento en roseta son más fáciles de reproducir por hoja. Una suculenta la pones en agua y una hoja de suculenta la pones en agua, perdón, y te va a generar una planta nueva. Una hoja de begonia rex, si la clavas en tierra y cortas los nervios, la puedes reproducir, incluso si directamente la hoja, el peciolito de la hoja lo metes en agua, te da raíz súper rápido y te crece otra planta nueva. ¿Por qué? Porque como esas plantas no tienen el crecimiento de nudos como otro tipo de plantas, no tienen ese crecimiento vertical, tienen muchas zonas meristemáticas en la base de las hojas y por eso son muy propensas a poder reproducirse por hoja y dar esquejes de hoja. Sin embargo, las que tienen ese crecimiento vertical por nudo en el tallo, lo normal es que la hoja no tenga tanta zona meristemática porque ese meristemo se acumula en los nudos de la hoja, en las zonas, digamos, en el nudo, los tallos de los nudos y en las zonas laterales de los nudos o en el ápice. Y es por eso que en este tipo de plantas, como por ejemplo puede ser la monstera o un philodendron o no sé qué más plantas se me está ocurriendo, pues una begonia maculata, que también tiene ese crecimiento de tallo, que no es un crecimiento en roseta, es más fácil que las reproduzcamos por esqueje que por hoja. Y nada, eso es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Simplemente es una curiosidad que me parece pues apasionante, la verdad. Me ha hecho muchísima ilusión ver que este esqueje de hoja de monstera está tirando para adelante. Ya os contaré cómo evoluciona, o sea, va a ser muy complicado que salga adelante, la verdad. Veremos si finalmente es viable o no. Yo lo voy a cuidar con mucho cariño. Pongo aquí la bayeta para no mojar el suelo. Yo lo voy a cuidar con mucho cariño y ya veremos cómo va progresando. Os mantendré informados. Y nada, si vosotros habéis probado también a reproducir esquejes de hoja de plantas que no son tan propensas a dar raíces en hojas, contádmelo por favor. De hecho, todas vuestras pruebas que hayáis hecho con esquejes, bienvenidas son en comentarios para que yo también pueda probar, porque una de las cosas que más me gusta de la jardinería, ¿no?, y del mundo vegetal es la capacidad y las ganas de vivir que tienen las plantas y lo fácil que es muchas veces, a partir de lo más ínfimo que te puedas imaginar, que las plantas salgan adelante. Por ejemplo, eso no os lo he enseñado, pero os lo tengo que enseñar en algún otro vídeo. Tengo ramas de poda, de olivo, de higuera y de arce que solo poniéndolas en agua ya están dando nuevos brotes. Y me parece como impresionante esa facilidad para la vida que tienen las plantas. Así que nada, compartirme también vosotros qué estáis reproduciendo, qué esquejes tenéis y qué trucos, ¿no?, o qué curiosidades os habéis encontrado. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.